Listo. Ok, bueno, bienvenidos una vez más al Seminario Internacional de Matemáticas. Hoy tenemos con nosotros a Eusebio Ariza, que es venezolano egresado de la Universidad Simón Bolívar. Eh, de hecho, estudiamos más o menos al mismo tiempo. Un placer presentarlo. Y ahora Eusebio vive en Ecuador y trabaja en Chai Tech. Y nos va a hablar de las transformadas de Fourier y de ondículas tridimensionales en los octoniones. Antes de dar la palabra a Eusebio, quería recordarles que por favor pongan sus micrófonos en silencio y cuando tengan preguntas, pues pueden, si Eusebio lo permite, interrumpir o si no, colocar preguntas en el chat que yo voy a estar pendiente. Ok, entonces adelante, Eusebio. Bueno, muchas gracias Marco por la presentación y también a todos los organizadores por la invitación. Creo que son espacios necesarios en medio de la situación que como venezolanos nos ha tocado atravesar, ¿no? Bueno, muchas gracias por desarrollar este seminario y por la invitación nuevamente. Eh, Bien, como comentaba Marco, perdón, yo voy a hablar sobre esta una transformada de Fourier y una transformada de ondículas 3D en los octoniones. Toda la charla la escribí aquí en inglés porque, bueno, quise aprovechar un artículo que ya está casi listo y no tenía tanto tiempo como para traducir todo, ¿no? Pero la charla como tal la voy a dar en español, pero las láminas están en inglés. Eh, yo quería comentar primero que esta transformada de las que vamos a hablar son transformadas continuas, ¿ok? No son transformadas discretas. Al final comento algo más con respecto a eso porque en ese sentido, en el de las transformadas discretas, yo creo que puede haber trabajo para, para hacer en un futuro no tan lejano, ¿ok? Lo primero que yo quiero comentar con respecto a la charla es lo de la construcción de Cayley-Dixon, ¿ok? Porque esta transformada, la de Fourier y la de ondículas, la vamos a definir en el contexto de los octoniones. Eh, para construir los octoniones hay varias maneras. Yo voy a mostrar esta que es la construcción de Cayley-Dixon y después vamos a ver quizás una forma más natural de verla, pero esta construcción es para hacer notar cómo uno va perdiendo propiedades algebraicas de las álgebras que se van obteniendo a medida que uno avanza en la construcción. Y bueno, para ver cómo es que los octoniones se convierten en un álgebra no asociativa. ¿Okay? Después vamos a definir la transformada de Fourier tridimensional en los octoniones. Como decía al principio, es una transformada continua. Vamos a ver algunas de sus propiedades algebraicas. Definiremos también la convolución, como suele hacerse cuando uno tiene una transformada de Fourier. Y vamos a exhibir, si no demostrar, porque las demostraciones están hechas, pero voy a dejar allí sin hacerlas acá. Después, si ustedes están interesados un poco más de detalles con respecto a estas demostraciones, yo les invito a que vean el artículo que espero yo en un par de semanas lo sometamos a revisión y después, seguro antes de terminar el año, dependiendo de la revista a la que uno lo envíe por cuestiones de proceso de las revistas, ¿no? Para revisión, seguro, espero yo que esté publicado antes de final de año. Vamos a definir después la transformada ondícula, perdón, las ondículas admisibles en los octoniones, ¿ok? Para pasar a la transformada de ondículas tridimensional en los octoniones, una transformada continua. Algunas de sus propiedades básicas y la fórmula de inversión y la relación de Producto Interno, que es una relación de tipo Plancherel, ¿ok? En el caso de esta transformada de ondículas. Bueno, primero, como decía, comenzamos con la construcción de Cayley-Dixon. Bueno, Hamilton notó que los números complejos
por supuesto, no solo él, muchos más seguramente, que los números complejos se pueden escribir como pares de números reales. La idea es que en ese caso la adición, como bien sabemos, se hace o se define componente a componente. ¿Ok? La multiplicación se define de esta manera, como es conocido en el caso de los complejos. También se define el conjugado, simplemente cambiándole el signo a la segunda componente. ¿Ok? Como el conjugado de AB, AB es un número complejo, donde AB son números reales, por supuesto, como este otro par. Con los números complejos, uno puede ahora definir los cuaterniones de la siguiente manera. Una manera similar a la manera en que se define producto y suma, y además conjugado, en este caso, en el caso de los complejos. Y la idea es que uno define un cuaternión simplemente como un par de números complejos, A y B son complejos. La adición otra vez se define componente a componente y la multiplicación se define así, donde estas estrellas pues corresponden a la conjugación que se definió antes en el caso de los complejos. ¿Okay? La multiplicación, fíjense que esta multiplicación que está acá por medio de la fórmula 1.1 es básicamente la misma que tenemos en el caso de la multiplicación de los complejos, solo que ahora están involucrados unos conjugados, ¿sí? El conjugado de B y el conjugado de A. Esta fórmula y la anterior son exactamente la misma si uno nota que el conjugado de un real pues, es el mismo real. Entonces, esto que está acá es exactamente la misma fórmula 1.1, solo que con A, B, C y D reales. ¿Ok? En este caso, para el caso de pasar de los complejos a los cuaterniones, uno toma A, B, C y D complejos y entonces aquí sí tiene sentido escribir estas estrellas para hacer notar que están los conjugados. ¿Ok? Esto es lo que acabo de comentar, es exactamente la misma fórmula que antes. El conjugado, en este caso, para el cuaternión AB, ¿ok? Se define como el conjugado aquí en A y menos B. La segunda componente se le cambia de signo y a la primera se le toma el conjugado. Otra vez, es exactamente la misma fórmula que tenemos acá, porque antes el conjugado de este A era el mismo A y en la componente B, la segunda componente, se le cambia el signo. Eso es exactamente lo que se hace en 1.2. Bueno, esto que estamos haciendo es precisamente lo que se llama la construcción de Cayley-Dixon. Uno toma un par de elementos de un álgebra de una cierta dimensión, en el caso de los reales de dimensión 1, para construir una de dimensión 2, que es el caso de los complejos. Después, toma los complejos y aquí construir los cuaterniones, definiendo la multiplicación, la suma y la conjugación mediante las fórmulas 1.1 y 1.2. Y después de esto, uno puede definir exactamente de la misma manera un octonión. Un octonión lo define como un par de cuaterniones, ¿ok? Definimos la suma componente a componente, el producto mediante esta fórmula, usando ahora los conjugados a los que se referiría en ese caso la fórmula, son conjugados en el caso de los cuaterniones, que vendría dada por esta fórmula, ¿ok? Y en el caso ahora también de los octoniones, uno define el conjugado de un octonión mediante esta fórmula 1.2. Entonces, en esencia, lo que estamos haciendo es construir a partir de las álgebras anteriores una álgebra de dimensión el doble de la anterior. ¿Okay? El álgebra de los octoniones va a tener dimensión 8, el álgebra de los cuaterniones tiene dimensión 4, el de los complejos pues 2 y comenzamos con los reales que tenía dimensión 1. Acá hay que decir, bueno, solo porque el nombre así me dice o me sugiere que lo haga, la palabra octonión pues es simplemente un análogo de lo que se conocía como cuaternión, que en el caso de los cuaterniones, como dije, la dimensión era 4 o es 4 y aquí la dimensión es 8. Se llama también números de Cayley porque fue Cayley, además de otros, en el caso también de Dixon, quienes desarrollaron esta álgebra. Okay, esta construcción no para acá, la construcción se puede continuar eh, y entonces se tiene un álgebra de dimensión 16. Esa álgebra se le llama o se suele llamar el álgebra de los sedeniones. Okay, allí
no se hace mucho o no se ha hecho mucho realmente, en verdad tengo poco conocimiento de esa álgebra, ¿ok? Pero sé que se puede seguir la construcción de Cayley-Dixon exactamente de la misma manera como se ha hecho hasta este punto. Una cosa que debo decir, ahora la voy a comentar con más detalle, es que esta construcción nos lleva a que las álgebras que se están obteniendo conforme avanzamos en la construcción van perdiendo propiedades algebraicas. Ok, ya vamos a comentar eso. Primero, antes de hablar con detalle ese punto, vamos a recordar lo que era un álgebra de división. Ok, una álgebra de división es una álgebra eh, eh, que tal que dados A y B, cualquier A y B con esta propiedad se tiene que o bien A o bien B son cero, es decir, en este caso todos los elementos distintos de cero son invertibles, ¿ok? O como escribo acá, las operaciones de multiplicación a derecha o a izquierda por elementos no nulos, ambas operaciones son invertibles. Un álgebra de división normada es un álgebra A que también es un espacio vectorial normado y además se cumple esta propiedad. Esta propiedad, eh, mm, yo no estoy seguro ahora, no recuerdo exactamente el nombre que se le da, pero me parece que es ley de composición. Ok, así es como he visto, si no recuerdo mal, en algunos artículos que le llaman a esta propiedad. Okay. En este caso, esto implica que A es una álgebra de división y además la norma de 1. Ahora quiero hablar un poco para aclarar el punto que comenté anteriormente acerca de la pérdida de las propiedades algebraicas. Quiero hablar un poco de las álgebras estrellas. Okay. Definimos un álgebra estrella como un álgebra que está equipada con una conjugación, esto es un mapa lineal con esta propiedad, que el conjugado del conjugado es el mismo y el conjugado de A por B es B conjugado por A conjugado, eso para todo A y B en A. Okay. Decimos que un álgebra estrella es real si el conjugado de A es el mismo A para cada o para todo elemento del álgebra. Okay. Decimos además que el álgebra estrella A es, no sé exactamente la traducción al español de esto, como bien normada, podría ser, si la suma de ellos, del A con su conjugado, es un número real, okay, y el A por su conjugado es lo mismo que A conjugado por A, es un número positivo, para todo elemento no nulo del, de A. Okay. Si A es bien normada, uno escribe en la parte real de A como A por A más A estrella sobre 2, la parte imaginaria A menos A estrella sobre 2, y definimos la norma mediante esta fórmula. Okay. Por supuesto, uno se da cuenta de que estas propiedades, estas definiciones son básicamente las que uno tiene en los complejos, pero también en los cuaterniones, y resulta que en los octoniones también se va a tener esto. Okay. Bueno, si A es bien normada, eh, tiene inversos multiplicativos para todo elemento no nulo y el inverso multiplicativo viene dado por medio de esta fórmula que es un hecho bien conocido. Bueno, definimos un álgebra como alternativa si la subálgebra, cualquier subálgebra generada por dos elementos de ella es asociativa. ¿Ok? Es alternativa si uno tiene la subálgebra generada por cualquier par de elementos de el álgebra, resulta ser un subálgebra asociativo. ¿Ok? Un teorema de Milartin establece que un álgebra es alternativa si solo si para todo A y B en el álgebra se tienen estas propiedades. En realidad, con dos de ellas solamente es suficiente, bien sea la primera o la segunda, primera tercera o segunda tercera, porque la otra es consecuencia de las otras dos. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que estas tres propiedades hablan acerca de una especie de asociatividad. ¿Okay? La asociatividad realmente no tiene por qué
ocurrir, pero lo que sí es cierto en las álgebras alternativas es que cuando en el producto de tres elementos, dos de ellos coinciden, la asociatividad es válida, se cumple. ¿Ok? Y a esa propiedad se le llama alternatividad. ¿Ok? Entonces, repito, la alternatividad es esencialmente una especie de asociatividad, solo que se cumple para cuando de los tres elementos que tomo para multiplicar, dos coinciden. ¿Ok? Dos de ellos coinciden. Y como observación, si A es un álgebra normada, bien normada y alternativa, resulta que A es un álgebra de división normada. ¿Ok? Bueno, resulta que cuando uno, voy a volver ahora a la construcción de Cayley-Dixon, porque lo que ocurre es que cuando uno aplica la construcción de Cayley-Dixon, lo que está haciendo es trabajar sobre álgebras estrellas. ¿Ok? Entonces, cuando uno comienza con un álgebra estrella A, la construcción de Cayley-Dixon devuelve otra álgebra estrella A'. ¿Ok? Los elementos de A' son pares AB, con A y B en A. ¿Ok? Y la multiplicación y la conjugación están definidas usando las fórmulas 1.1 y 1.2 que vimos hace un rato. ¿Ok? Bueno, las siguientes proposiciones muestran el efecto de la aplicación de esta construcción repetidamente. Pues cuando uno va aplicando la construcción, lo que ocurre es que va causando algunos efectos de esta construcción que vienen dados por estas proposiciones. ¿Okay? Lo primero es que la A', el álgebra estrella que se obtiene a partir de la construcción de Cayley-Dixon, ¿sí? A partir de el álgebra estrella A, este A' nunca es real. ¿Okay? No puede ser real. Después, la otra proposición establece que si A es real y por lo tanto conmutativa, entonces A' también es conmutativa y viceversa. Si A es conmutativa y asociativa, entonces A' es asociativa. ¿Ok? Fíjense, y al revés también es cierto. Fíjense que acá, miren lo que está pasando en esta proposición. Esta proposición, la segunda, me dice, bueno, A es real y por lo tanto conmutativa. Esto me lleva a que la que yo obtengo al aplicar la construcción de Cayley-Dixon también es conmutativa, pero la proposición anterior me dice que ya no va a ser real. ¿Ok? Hemos perdido la propiedad de que el álgebra sea real. A pesar de que antes era conmutativa, ya no va a ser real. ¿Ok? Ahora, si tenemos conmutatividad y asociatividad, lo que ocurre es que la prima es asociativa. Pero resulta que va a perder la propiedad de conmutatividad. ¿Ok? Cuando se tiene asociatividad y además que el álgebra es bien normada, A' es alternativa y bien normada, pero pierde la asociatividad. ¿Ok? Y si A es bien normada, A' también es bien normada. Entonces, estas proposiciones nos llevan a las siguientes conclusiones. R es real, conmutativa y asociativa, y es bien normada, una álgebra estrella bien normada, implica que esta va a ser conmutativa, asociativa, bien normada, pero ya no es real. Los complejos, eso es lo que ocurre en el caso de los complejos. En el caso de los cuaterniones, que se denotan de esta forma en honor a Hamilton, resulta ser asociativa y bien normada, pero ya no es conmutativa. Y finalmente, el álgebra de los octoniones, que fue construida como mostramos hace un rato usando la construcción de Cayley-Dixon, es un álgebra alternativa, bien normada, pero ya no es asociativa. Entonces, conforme vamos construyendo estas álgebras usando la construcción de Cayley-Dixon, resulta que algunas de las propiedades algebraicas se van perdiendo. Cuando uno aplica la construcción de Cayley-Dixon nuevamente sobre los octoniones, se obtiene, como comentaba antes, el álgebra de los sedeniones. Allí la alternatividad se pierde. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que quiero que vean es que esta construcción va haciendo que el álgebra pierda propiedades. ¿Ok?
hasta llegar al álgebra que nosotros, en el que vamos a definir las transformadas de Fourier en las que estamos interesados, que es el álgebra de los octoniones, es un álgebra alternativa y bien normada. Ok, lo interesante es que, bueno, en esta álgebra, a pesar de que no hay asociatividad, tampoco hay conmutatividad, el hecho de que sea bien normada permite garantizar que cualquier elemento no nulo es invertible. Al menos es un álgebra de división. No tiene eh, divisores de cero. ¿Ok? Entonces, bueno, vimos varias propiedades, pero tenemos algunas que todavía son útiles para demostrar ciertas cosas sobre algunos objetos o conceptos que se introduzcan. En particular las que vamos a ver en el caso de las transformadas de Fourier y de ondículas. Fíjense que acá en la construcción que hemos hecho también debe notarse que, bueno, un álgebra está contenida o se puede ver como un subálgebra o si, o para decirlo de una manera quizás más precisa o una mejor manera es R se puede ver como isomorfa, un subálgebra de los complejos también isomorfa, un subálgebra de los cuaterniones y los cuaterniones subálgebra de los octoniones, una isomorfa, un subálgebra de los octoniones. En realidad a más de uno, porque hay un montón que son subálgebras de los octoniones y que son también isomorfas a los cuaterniones. Y así con al revés, ¿no? Hay subálgebras de los cuaterniones que son isomorfas a los complejos, no solamente hay una, hay muchas. Y bueno, pero lo que quiero hacer notar es que puedo verlo como una contención. ¿Ok? Bueno, estas son álgebras de división normadas. Y también sigue lo que había comentado, ¿no? Que los octoniones no son ni reales, no son conmutativos y no son asociativos. Para aclarar un poco el tema de los octoniones, yo quiero decir que los octoniones se pueden ver como un álgebra 8-dimensional cuya base viene dada por estos elementos. Así vamos a denotar los elementos de la base de los octoniones. 0, que es la identidad, E1, 2, E3, E4, E5, E6 y E7. Esto es parecido a lo que en los cuaterniones es el IJK, ok, solo que aquí tenemos 7 elementos imaginarios. Todos estos cumplen la propiedad de que su cuadrado es -1. Ahorita lo voy a mostrar con un poco más de detalle. Cualquier octonión se puede escribir de esta forma, es una combinación lineal de los elementos de la base acá, donde estos coeficientes son números reales. Okay. Esta tabla de multiplicación es la tabla que gobierna la multiplicación en los octoniones. Porque acá cuando uno multiplica octoniones es como si estos fuesen quizás un O con un O tilde. Cuando se multiplican esos dos, lo que se hace es una multiplicación cruzada y una distributividad se aplica allí y los elementos de la base se multiplican siguiendo las reglas de esta eh, que aparecen aquí en esta tabla. Se puede notar acá, bueno, eso no lo coloqué como ejemplo para exhibirlo con detalle, pero uno puede notar que no hay asociatividad. Hay algunos elementos que si los considero a ellos nada más, por ejemplo, el caso de estos 4 elementos de 1, 2, 3, y ustedes ven la tabla hasta aquí, esta tabla que la primera parte 5 por 5, ok, esos elementos son cuando yo considero el generado, el espacio generado por estos elementos, eso es isomorfo a los cuaternios, ¿ok? Y por lo tanto su álgebra generada por estos elementos 1, E1, 2 y E3 es un subálgebra asociativa, ¿ok? Pero hay elementos que no forman, que no son asociativos. Por ejemplo, cuando uno hace, qué sé yo, no sé si acá puedo verlo, E3 con E5 da menos E6, ¿ok? Y si usted después multiplica menos E6 por, qué sé yo, por E7, fíjense, E6 por E7 da menos E1, y si fuese menos E6 daría E1, ¿ok? Ahora, cuando usted hace para ver, bueno, creo que lo hice mal allí, era por E7 daba menos 1. Cuando usted hace, y entonces con el menos daría 1. Cuando usted hace E6 con E7 y eso, el resultado lo multiplica por la izquierda con E3,
Dice que E6 por E7 da menos E1. ¿Ok? Y si lo multiplica por menos E1, lo multiplica por la izquierda con E3, aquí E3 con E1 da E2. ¿Ok? Entonces, y E2 con menos E1, pero con menos E1 va a ser, va, mm, ¿aquí dónde está? Da menos E3. Ok. Bueno, lo cierto es que, déjenme les muestro para hacer esto con, es que aquí tenía un ejemplo un poco complicado de verlo allí en la tabla, pero ya les muestro el ejemplo. Bueno, ahorita se los muestro cuando se cargue esto. Lo cierto es que no hay asociatividad. Sí, allá les voy a mostrar el ejemplo para que se cargue esto y van a ver que no hay asociatividad. Ok, a estos elementos, o sub-0 se le llama, el sub-0 que corresponde acá a este primer elemento en esta combinación lineal, se le llama la parte escalar de O. Ok, el O sub barra corresponde a la parte vectorial es simplemente todo lo que está de aquí en adelante, del subíndice 1 en adelante, no es más que agarrar O y restar la parte escalar, y a eso se le llama la parte vectorial de O. Okay. Si O tiene la parte escalar nula, es decir, si O es vectorial, entonces se le llama un octonión puro. Y el subconjunto de todos los octoniones puros se le denota como vec de O, okay, porque todos son vectoriales. Así como que el subconjunto de todos los elementos escalares se le denota como es de O. Bueno, déjenme un momento para buscarles el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Voy a eh, Este es un artículo que recién nos publicaron. Oh, perdón. A esto me refería, fíjense. En este ejemplo se nota que uno tiene no asociatividad. Cuando uno hace uno con E2, y eso da E3, y después lo multiplica con E5, da menos E6. Eso simplemente viéndolo en la tabla, ¿no? En cambio, cuando lo hace en el otro orden, E1, y eso lo multiplica por el resultado de 2 con E5, da E6. Entonces, la asociatividad no se cumple. ¿Ok? Allí es donde ese era, o por lo menos fue lo que quise hacer hace un momento con la tabla, darles un ejemplo para mostrarles que no hay asociatividad. Bueno, esta octonión es lo que antes habíamos definido como el conjugado, pero esto se ve de esta manera, es simplemente tomar el octonión colocar el signo cambiado a la parte vectorial. ¿Ok? Este mapeo o eh, operación se llama conjugación, y es bien sabido que la conjugación es un antiautomorfismo. ¿Ok? Cumple con esta propiedad. Fíjense que esta propiedad es básicamente la misma que se tenía antes cuando estábamos hablando de álgebras estrellas. ¿Ok? La norma de unos octoniones, o el valor absoluto de un octonión, se define como la raíz cuadrada de O con su conjugado. ¿Ok? Si O tiene norma 1, uno dice que este octonión es unitario. eh, y uno puede ver los octoniones que son puros con norma 1, se puede ver como una cifera en el espacio 7 dimensional. Okay, lo puede ver, es esto que está acá. Estamos considerando eh, octoniones puros con norma 1. Okay, eso es S2, S6, S sub O6. El producto punto lo denotamos de esta manera, no es tan agradable verlo así, pero porque algunas veces usamos el punto solamente para denotar el producto en los octoniones. El producto punto de los octoniones es esto que está acá. ¿Ok? Finalmente, la exponencial, hay que definir la exponencial acá también porque ella va a jugar un papel importante en la transformada de Fourier que vamos a definir. La transformada de un octonión está definida por medio de esta fórmula. ¿Ok?
Y se puede mostrar que si denotamos la parte vectorial de O como este O negrillas, ¿no? Esto, E a la O es esto que está acá, ¿ok? Donde esto, por supuesto, es la norma que habíamos definido antes. Fíjense que en el caso de los octoniones, por el hecho de que no hay conmutatividad, uno tiene que esta relación no siempre es cierta, ¿ok? Sin embargo, es cierta cuando uno tiene conmutatividad entre los elementos, los exponentes, o 1 y o 2. Dados los octoniones, este lema proviene, la demostración es directa a partir del hecho de que cualquier par de elementos, cualesquiera 3 elementos, generan una álgebra asociativa en este teorema de Emil-Artin, creo que era ese que le había comentado. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que si uno tiene un par de octoniones, cuando uno junta ese par con el 1, con la identidad, la álgebra generada por esos 3 elementos es asociativa. Eso debido a la alternatividad. ¿Ok? Y esto significa en particular que uno tiene estas propiedades. ¿Ok? Que cuando uno tiene O y mu octoniones, donde mu es un octonión puro unitario, A, B, C, D, alfa y beta son números reales, entonces se tiene estas propiedades de asociatividad. ¿Ok? Eso proviene de la alternativa del hecho de que estos 3 elementos generan su álgebra asociativa. Y eso implica además cuando uno tiene productos de este tipo en donde los exponentes, fíjense que el exponente de las exponenciales son alfa por mu y beta por mu, son elementos que son múltiplos uno del otro, ¿okay? Porque alfa y beta son reales y bueno, el mu es el mismo que teníamos arriba, el octonión puro unitario. Entonces uno puede escribir esto y esto que está acá, ¿ok? Se tiene eso en el caso de las exponenciales. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de la transformada de Fourier tridimensional en los octoniones. Eh, en esta sección, digamos, de la charla, yo no voy a hacer demostraciones, voy a mostrarles solamente una parte, ¿ok? Para que vean que el hecho de la alternatividad y particularmente de esto que hemos exhibido acá en este lema, nos permite demostrar las cosas de una manera muy similar a lo que se hace en el caso clásico de la transformada de Fourier. ¿Ok? Bueno, definimos la transformada de Fourier para una función f en L1 de R3 en O. La transformada de Fourier tridimensional, aquí debió decir octonium, no quaternium. Está mal esto acá, debió decir octonium. La transformada de Fourier tridimensional en los octoniones, o simplemente 3D OFT para acortar eso, es la función de R3 en O definida por medio de 2.1. Fíjense que esta definición es básicamente la misma definición de la transformada que uno conoce en el caso clásico. En este caso, X lo puede ver como un vector de R3, solo que lo escribimos de esta manera, ¿okay? Para pensarlo en los octoniones. Igual el omega está escrito de esta manera, pero se puede ver como un elemento de R3, que de hecho así es como está siendo visto acá. Mu es un octonión puro unitario y E a la menos mu por omega punto X, aquí este producto punto es el producto punto clásico en R3, ok, es llamado el kernel de Fourier en los octoniones, o kernel de Fourier octoniónico. Fíjense que en esta definición el orden importa, porque tanto f como este exponencial son elementos en los octoniones y la conmutatividad no es cierta en los octoniones. Entonces, el hecho de que la escribamos así hace que uno obtenga una transformada. También hay otras transformadas, por ejemplo, cuando aquí le llamamos a derecha porque el kernel está a la derecha, ok, pero también uno puede colocarlo a izquierda o de hecho puede colocar una exponencial, un kernel por un lado y el otro kernel por otro lado. Hay gente que lo hace de esa manera. De hecho, hay otras formas de definir una transformada de Fourier a derecha también,
y es simplemente considerando acá no un octonión puro, unitario, es mu, sino otros elementos octoniónicos como exponentes, y además no se considera una sola exponencial acá, sino que se considera productos de varias exponenciales. ¿Ok? Bueno, hay muchas formas de definir la transformada de Fourier en el caso de los octoniones, en el caso de los cuaterniones también, porque allí se presenta el problema de la no conmutatividad. Aquí, de hecho, hay más porque tampoco hay asociatividad. Como ejemplo, bueno, el ejemplo clásico, por supuesto, es el de esta función de Gauss, ¿sí? Exponencial. Esto que está acá se tiene por transformada de Fourier octoniónica a esta otra función. En este caso, esta función es una función real y entonces aquí el orden, bien sea que lo coloque por la izquierda o por la derecha, pues va a ser va a dar lo mismo porque devuelve valores reales esta función. En el caso particular, en el que ABC son iguales a un medio, uno obtiene esta expresión, que es una expresión bastante conocida, por lo menos en el caso unidimensional, ¿no? Seguramente muchos de ustedes también en el caso multidimensional han trabajado con ese tipo de funciones. Pues bien, eh, una cosa iba a comentar acá. Sí, lo que iba a comentar es que justo este artículo que les estaba mostrando, en donde mostré el ejemplo, al final de ese artículo, que ya fue aceptado para publicación hace un mes más o menos, que no sé exactamente cuándo saldrá, nosotros mostramos una fórmula de inversión, porque el artículo este que les estoy mostrando, que está siendo compartido en pantalla, es un artículo de una transformada unidimensional en los polinomios. La idea es que ¿cómo surgió este artículo del cual saqué esta charla y este otro en el cual mostramos la fórmula de inversión que ahora les muestro acá? Bueno, esta fórmula de inversión la mostramos en este artículo y la idea es que eh, aquel artículo el de la transformada unidimensional a mí me pareció que era necesario escribirlo para poder tener una fórmula de inversión para esta transformada, porque a partir de esta fórmula de inversión uno muestra varias de las propiedades importantes de la transformada tridimensional. ¿Ok? Entonces, pues nada, en el caso de la transformada tridimensional, nosotros mostramos, este sí, pues seguramente muy pronto sale publicado porque como dije ya lo aceptaron hace poco, van a ver cómo se demuestra, cómo demostramos la fórmula de inversión para la transformada tridimensional a partir de la transformada unidimensional. ¿Ok? Bueno, cierto es que tenemos esta, para la transformada tridimensional que acabo de definir, tenemos esta fórmula de inversión. ¿Ok? Aquí tenemos la misma exponencia, el mismo núcleo, solo que con el signo cambiado. Fíjense que el orden permanece allí y el 1 sobre 2pi al cubo proviene eh, del hecho de que acá no le pusimos ningún peso, ¿no? La transformada. Entonces, tenemos la transformada dada por 2.1 y tenemos su fórmula de inversión. ¿Ok? Ahora, les voy a exhibir algunas de las propiedades algebraicas. Creo que solo una de ellas voy a exhibir en la demostración, pero el resto es solamente los enunciados, ¿ok? Porque, bueno, el tiempo no creo que alcanzaría, son varias, unas, no sé, quizás 15 propiedades que voy a exhibir. La primera de ellas es la R linealidad. La R, por supuesto, uno espera que la transformada sea lineal, ¿sí? Pero lo que ocurre es que es R lineal, no es debido a a la no conmutatividad y no asociatividad, lo que ocurre es que no es o lineal, no es lineal cuando uno tiene los coeficientes, los A y B en los octoniones, esta propiedad no se cumple. ¿Ok? Vamos a ver que se cumplen una propiedad que se llama antihomogeneidad, ok, ya lo veremos, pero esta propiedad no se cumple si A y B fuesen números, fuesen octoniones. En el caso de los reales no hay ningún tipo de problema,
hay linealidad, R linealidad por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Pero debido a a la no asociatividad de los octoniones, la o linealidad no es cierta, en general es falso. Sin embargo, si el A es un octonión y además se tiene que estos tres, o estos cuatro más bien, generan un subálgebra asociativa, ¿ok? De O, entonces uno puede ver que se cumple esta propiedad, ¿ok? Por la izquierda. Por la derecha ya la cosa cambia un poco, ¿ok? Porque, bueno, ya después vamos a ver una propiedad, si no recuerdo mal, la coloqué aquí también. Tenemos o linealidad a la izquierda en este caso. En el caso en el que 1, A, F y mu generan un bueno, aquí debió ser sin la S, generan un álgebra asociativa de O. Tenemos esta propiedad. En el caso en que A y B sean reales, pues tenemos esta, no hay ningún tipo de problema. ¿Okay? La propiedad de traslación, esta de Shift, establece lo siguiente. Si tengo x0 en R3 y f, una función de L1, el L1 de R3 en O, entonces se tiene esta propiedad que es una propiedad conocida en el caso de la transformada clásica. ¿Okay? Pero acá, como he comentado ya varias veces, el orden importa. ¿Ok? Fíjense, para mostrar esto, esta es la única que vamos a mostrar en toda esta charla. Para mostrar esto, uno usa el hecho de que, si bien es cierto que esta propiedad, esta igualdad, no es cierta siempre, es válida cuando los exponentes conmutan. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la transformada de f de x menos x0, evaluada en omega, por definición es esto que está acá. ¿Ok? Por supuesto, al hacer el cambio de variable que corresponde hacer allí, se obtiene esto. ¿Ok? Y acá, fíjense que comienzo yo a usar el hecho de que debo cuidarme de colocar los paréntesis, porque aquí la asociatividad no es necesariamente cierta, no en todos los casos. Se cumple la alternatividad, pero no siempre se va a cumplir esta suerte de asociatividad, ¿no? Entonces, en este caso, estas la puedo escribir de esta manera debido a que esto es cierto cuando los exponentes conmutan, que es el caso en el que estamos parados acá. Y aquí, debido al lema que les mostré más arriba, sí que puedo escribir esto usando la alternatividad. ¿Okay? Después esta parte sale, la saqué de una vez de la integral, pero la saco por la derecha, ¿no? Porque como repito, el orden acá es importante. Y bueno, se tiene la propiedad que establecimos en esta proposición por medio de la fórmula 3.2. Tenemos también la propiedad de modulación 1. Hay dos propiedades de modulación que voy a exhibir. La primera es esta. Si tengo omega 0 en R3 y f una función en L1 de R3 en O, entonces se tiene esta fórmula 3.3, que también es una fórmula conocida para el caso de la transformada clásica. ¿Ok? La fórmula de modulación, la propiedad de modulación 2, en cambio acá, fíjense que el exponente que tomamos aquí, este exponencial, lo tomamos con exponente en donde aparece mu, ¿ok? No tiene por qué estar el mu allí, ¿ok? Cuando es otro octonión que aparece allí, entonces uno puede escribir esta fórmula, que es lo que hemos llamado la propiedad de modulación 2, ¿ok? En el caso de funciones que devuelven valores reales, la fórmula anterior, esta de la propiedad de modulación 2, se reduce a esta última que está escrita en esta lámina. ¿Ok? Pues bien, si uno tiene una función, pero una matriz invertible, una matriz 3x3 invertible y f de L1 en L1 de R3 en O, se tiene esta fórmula donde a la menos t no es más que la respuesta de la inversa. ¿Ok? Bueno, como caso particular de esa fórmula, y este caso después lo usamos cuando uno demuestra alguna de las propiedades de la transformada de undículas que vamos a definir más adelante,
Como caso particular se tiene la fórmula 3.4, que es la relación, la propiedad en la que está involucrada esta rotación, este elemento de SO3, donde SO3 es el grupo de rotaciones de matrices 3x3 en matrices ortogonales 3x3. Se tiene esta propiedad porque, bueno, en ese caso la inversa y la traspuesta son la misma. ¿Ok? Como segundo corolario de esta proposición, si uno tiene A, B y C no nulos, números reales positivos, perdón, aquí el positivo está de más, el positivo está de más allí, números reales cualesquiera, no tienen por qué ser positivos, entonces se tiene esta propiedad y eso es simplemente tomar la matriz adecuada allí, una matriz diagonal, uno muestra esta propiedad por medio de la proposición que está aquí arriba. ¿Okay? La convolución también se puede definir acá, pero nuevamente la convolución, el orden en que se define la convolución es importante. La definimos mediante una fórmula bien conocida para la convolución, pero el orden acá es importante establecerlo de esa forma. Cuando uno tiene la transformada, si la transformada la hubiésemos definido a izquierda y no a derecha, como lo hicimos hace un rato, entonces la convolución que debemos definir acá tiene que definirse por medio de esto mismo, pero estas dos estarían invertidas. Primero la g en x menos y y después la f de y. ¿Ok? El orden allí es importante y entonces en ese otro caso tendríamos que intercambiar el orden en esta definición. Eusebio, disculpa, Dígame. entonces la convolución no va a ser conmutativa, ¿verdad? No va a ser conmutativa. De hecho, no hay conmutatividad acá y tampoco en el caso de los cuaterniones, que resulta que es un álgebra no conmutativa también. Entonces, no vamos a tener conmutatividad, pero aún se van a cumplir algunas propiedades acerca de ella que son importantes, por ejemplo, para el tema de resoluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Sí, lamentablemente uno pierde algunas de las propiedades, pero todavía se pueden hacer cosas. ¿Ok? Gracias. Déjenme les muestro por acá, aquí en el caso de la transformada unidimensional, si yo no recuerdo mal, nosotros mostramos en este artículo, ajá, definimos la transformada de esta manera. Lo que pasa es que en este caso, yo no recuerdo si fue a izquierda o a derecha que lo hicimos, no recuerdo. Pero ciertamente no se tiene esta propiedad. Ok, la propiedad de conmutatividad no es cierta. Ok, cuando tenemos ahora este teorema con respecto a la convolución, si tenemos 1 f, g y mu, recuerden que f, g y mu son octoniones, ¿sí? F y g son funciones que van de R3 y devuelven octoniones. Mu es un octonión puro unitario. Si ellos tres, o ellos cuatro más bien, incluyendo a la identidad, generan un álgebra asociativa de O, se tiene esta propiedad, se tiene esta fórmula para la transformada de la convolución de f. ¿Ok? Ahora, lo que ocurre es que en algunos casos particulares uno puede reescribir esta transformada. ¿En qué casos particulares? Aquí lo dice la observación. Si G techo conmuta con mu, si aquí es G techo conmuta con mu, resulta que vamos a poder escribir la fórmula bien conocida para la transformada de la convolución. ¿Okay? Si lo que ocurre es que G techo conmuta con F, en cambio se escribe una fórmula parecida a la de arriba, pero está al revés. ¿Okay? El orden va importando ahí. Si la conmutatividad no se asume, en ninguna de estas dos se está asumiendo, uno puede escribir f de esta manera y entonces podemos escribir la transformada de la convolución por medio de esta fórmula. Aquí estos SUI son los elementos de la base que había comentado antes en los octoniones. ¿Okay? Y los F sub I pues son los coeficientes acá de la F. Entonces, aun cuando no tengamos conmutatividad, tenemos todavía una fórmula que puede ser de utilidad para el cálculo de la transformada de la convolución. Lamentablemente, pues
la pérdida de las propiedades algebraicas que uno va teniendo conforme avanza en la construcción de Cayley-Dixon, tiene su secuela, ¿no? Y estas son las secuelas que vamos arrastrando. Note también que el resultado anterior, este resultado, en realidad todos ellos son válidos si es que uno tiene que, o bien f o bien g son funciones con valores reales. Si devuelven valores reales y no octonios. Ahora, como corolario, si G techo conmuta con mu, y además estos cuatro generan un subálgebra asociativa de O, se tiene esta propiedad para la transformada inversa, ¿no? Eso proviene de esto, que está acá, de la ítem 1 de la observación. La transformada inversa del producto de las transformadas es la convolución de f con e, que es algo que ocurre en el caso clásico. Ahora vamos a exhibir los teoremas de Planchard y de Parseval. El primero para llegar hasta allí necesitamos definir el producto interno acá para funciones f y g en L2 de R3 en O, y lo definimos mediante 5.1. Acá, igual que en el caso de la convolución que había comentado antes, si hubiese yo definido la transformada a izquierda y no a derecha, entonces aquí el producto debería ser al revés. G barra primero y multiplicado por F. ¿Ok? De hecho, en otro trabajo que estoy haciendo con un estudiante de acá de Yachay, hacemos eso y tenemos que reescribir todo para que las cosas queden como tienen que quedar. Por supuesto, la norma la definimos mediante la norma de F, el producto interno de F consigo mismo a la U medio, dado por 5.2, y entonces tenemos el teorema de Plancherel, que establece lo siguiente: si f y g son funciones en L2 de R3 en O, y 1f, g y mu generan, otra vez aquí en la S está de más, un subálgebra asociativa de O, entonces se tiene esta fórmula 5.3, que es una relación bastante parecida a la que uno conoce como el teorema de Plancherel en el caso clásico. ¿Okay? En el caso del teorema de Parseval o la fórmula de Parseval, se hace lo que es usual, ¿no? Uno toma el teorema de Plancherel y toma f igual a g y obtiene la fórmula de Parseval, que en este caso particular es siempre cierta, sin importar esta parte que uno coloca acá, esta hipótesis que uno coloca acá de que 1f, g y mu generan una álgebra asociativa de O, porque resulta que aquí f y g son iguales y entonces vamos a tener solo tres elementos, y estos tres elementos siempre, gracias a la alternatividad, siempre generan una álgebra asociativa de O, de los octoniones. Y por lo tanto, el teorema de Parseval va a ser cierto para toda f. En este caso, el teorema de Plancherel, en cambio, es cierto si tenemos estos tres, esta condición. ¿Okay? Si esa condición no se cumple, este teorema no es necesariamente cierto. De hecho, en la definición, yo al principio comenté que la transformada de Fourier se define de otras maneras. ¿Okay? En una de esas formas en que se define la transformada de Fourier, hay un artículo, bueno, después le puedo pasar la referencia a quien esté interesado en esto, en el que se muestra un ejemplo en donde esta igualdad no es cierta. ¿Ok? Y lo que ocurre es que no se tiene esta propiedad. Bueno, por cierto, ese artículo es un artículo si no recuerdo mal, de Lucas Blasik y Kajetana Snopek, que son Blasik y yo estamos escribiendo justo este artículo que les estoy presentando ahora. Es el artículo que tiene que ver con esta transformada y la siguiente que ya vamos a ver. Bueno, como comentaba, pues el teorema de Parseval siempre es cierto para toda f en B2 de R3 en O. El teorema de Plancherel puede ser generalizado
cuando F es G y mu no necesariamente genera un subálgebra asociativa de O de la siguiente manera. No exactamente con la misma fórmula, pero de la siguiente manera. Si F lo escribimos de esta manera, entonces podemos escribir esta fórmula que sería la que sí se cumple en el caso en el que esta condición no es necesariamente cierta. Tendríamos esta fórmula que está acá, si no consideramos aquella condición. ¿Okay? Y esto siempre va a ser cierto porque lo que ocurre es que acá, de aquí, de esta expresión para acá, se usa la fórmula anterior. Y esa fórmula se puede usar allí porque f sub i es real. Y f sub i con g y mu, añadiendo además la identidad, van a generar un álgebra asociativa de O. Y entonces vamos a poder obtener esta fórmula a partir de la anterior. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora a entrar en el contexto de las transformadas ondículas, ¿ok? Y para eso necesitamos definir lo que son ondículas octoniónicas admisibles, ¿ok? Primero definimos o recordamos lo que es el grupo de similitud. El grupo de similitud, que lo vamos a denotar como sim de 3, está dado de esta forma. Lo vamos a denotar en algunas ocasiones también como G para hacer más breve la escritura, y no es más que R más los reales positivos, producto cartesiano con SO3 y producto cartesiano con R. Entonces, A, R y B son los elementos que de este grupo, donde A es un real positivo, R es una rotación en R3 y B es un vector en R3. Entonces B es el elemento de traslación, A es el elemento de dilatación y R es el elemento de rotación. Uno se da cuenta de que cuando ya se comienza a hablar de este grupo, evidentemente esto va a tener que ver con lo que más se aplica la transformada de Fourier, que son el procesamiento y el estudio, el análisis de señales e imágenes, sobre todo. Imágenes y espero yo, o por lo menos es lo que nosotros pensamos que en lo que esto se puede usar después, en el estudio de sólidos en R3, ¿okay? Porque vamos a poder hacer operaciones de traslación, dilatación y rotación en este tipo de objetos, y esperamos que la transformada que voy a introducir ahora se pueda usar en el estudio de las transformaciones de esos objetos. ¿Okay? Bueno, SO3 es el grupo especial ortogonal, eso ya lo había dicho, el grupo de rotaciones en R3. Ahora, una función psi de L2 en L2 de R3 en O es una ondícula octoniónica admisible o admissible octonion Webley en inglés, si satisface esta condición que le llamamos la condición de admisibilidad. Bueno, hay algunos libros que le llaman a esta condición la condición de admisibilidad de Calderón. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado algo acerca de esa condición de admisibilidad. Bueno, esta condición es esencialmente la misma condición que se le pide a una ondícula en los reales, solo que ahora, por supuesto, necesitamos incluir otras cosas acá, como el grupo SO3 y la integración sobre ese grupo. ¿Ok? Bueno, aquí R es un elemento, una rotación en R3 y omega es de norma 1. ¿Ok? Bueno, nosotros mostramos en este artículo que les comento que estamos escribiendo, mostramos que C sub psi es una constante real positiva y que no depende de omega. Eusebio, ¿qué medida usas en el grupo SO3? La medida Hart. Exactamente, la medida de Hart. Esa medida es invariante izquierda e invariante derecha. Entonces, lo que ocurre acá es que precisamente usando la invariancia de esa medida es que nosotros mostramos que este C sub C es una constante, C sub psi es una constante positiva, que no depende del omega que uno esté considerando. Entonces esto que está acá es un número, es un número. Si ese número, bueno, si esto es finito, uno tiene que sí es una ondícula octonónica admisible, y resulta que el hecho de que esta condición se cumpla más adelante nos permite mostrar la fórmula de inversión, por ejemplo, la fórmula
esta Inner Product Relation, que es la relación de producto interno, que es una suerte de teorema de Plancherel. ¿Ok? Exactamente esa es la medida que usamos allí, sí. ¿Qué más iba a comentar? Bueno, mostramos en ese artículo que esto es una constante. También mostramos que esta otra proposición, que si sí es una función en L2 de R3 en O, es una función simétrica radialmente, es decir, que no es invariante bajo rotaciones. Entonces, si se cumple que esto es continuo en psi sub 0, en omega igual 0, perdón, y además esto es igual a 0, la psi es una undícula octoniónica admisible. Okay, tenemos una condición suficiente para que una función en L2 de R3 en O cumpla con la condición de admisibilidad. Okay. Pues bien, ahora definimos lo que es la transformada de undículas en los octoniones, la transformada continua. Para definir eso, definimos primero este operador lineal unitario que está definido para funciones en L2 de R3 en O, ¿sí? Y A, R y B es un elemento del grupo de similitud. Este uso A de RB viene definido por 6.3. Entonces lo que uno hace aquí, hay una dilatación. Este 3 medios tiene que ver con el hecho de que uno espera además en esta transformada que lo que en el caso clásico de la transformada undícula se llama la energía se preserve. Okay. Es decir, que uno espera que se preserve la norma. Okay. Eso es lo que ocurre cuando uno define U de esta forma. Entonces, aquí definimos, hay una dilatación, hay una traslación y también hay rotación involucradas en esta, perdón, en esta transformación. Ahora, no es difícil ver, eso también lo mostramos, que esto preserva la norma L2 de una undícula octoniónica admisible, es decir, se tiene esta propiedad, ¿ok? Y además, a esta señora, a la psi, cuando es una undícula octoniónica admisible, se le llama la undícula madre, undícula octoniónica madre, y en cambio a la psi sub A de RB, que son las que vienen definidas por medio de este operador, esta que está acá, se le llaman las undículas hijas. ¿Ok? Eso porque, básicamente porque a partir de la psi se obtienen las otras, ¿no? Esta es la madre y las otras las hijas. Bueno, se tiene que si es una undícula octoniónica madre, aquí a esta undícula estamos asumiendo que es admisible, que la transformada de Fourier octoniónica tridimensional de las hijas viene dada por 6.4. Si yo tengo psi, que es la undícula madre, las hijas tienen esta transformada de Fourier. Eso también lo mostramos. Todo esto que le estoy comentando, todo eso está demostrado con suficiente detalle, creo yo, en el artículo que estamos escribiendo. ¿Okay? Después ya, si están interesados en eso, yo les puedo mostrar un poco más. Definimos la transformada de undículas octoniónicas continuas, tridimensional, de tridimensional continuous octonion Wheeler transform, okay, por medio de esta fórmula 7.1. Tengo una función f de L2 en L2 de R3 en O con respecto la undícula esta octoniónica tridimensional, la transformada undícula de esta función viene dada por esta forma. Fíjense que acá básicamente lo que hacemos es un producto interno, o el producto interno que definimos antes, de la f con las hijas de la psi. Okay, eso es lo que hacemos allí. Bueno, como primer teorema, resulta que si psi es una undícula octoniónica madre, y allí al decir eso asumimos también que es admisible, y f es una función en L2 de R3 en O, tal que si f y mu genera una álgebra asociativa de U, de O, perdón, entonces tenemos que la transformada de undículas de la función f se puede escribir mediante esta fórmula. ¿Okay?
La podemos escribir así. Además, en el caso particular en el que estas dos cosas conmutan, en que psi y mu conmutan, vamos a tener también la conmutatividad de estas dos expresiones. Y en ese caso, vamos a poder escribir la transformada undícula así. En otras palabras, la transformada de Fourier de la transformada de undículas va a ser a la 3 medios por este producto de transformadas. ¿Ok? Eso en el caso en el que tenemos 1 psi, f y mu generando una álgebra asociativa de O y psi y mu conmutan, ¿ok? Tenemos esta fórmula. Además, esta transformada, la que está aquí en el lado izquierdo, está siendo calculada como con respecto a la variable b, ¿ok? Este resultado, por supuesto, es particularmente cierto si psi se escribe de esta forma, porque las psi escritas de esta forma conmutan con mu. Bueno, algunas propiedades de la transformada de Fourier son las siguientes. De la transformada de undículas, perdón, tiene la linealidad, otra vez R linealidad, porque la O linealidad no es cierta. Tenemos la propiedad del shift, ¿ok? Aquí cuando aplicamos la transformada de undícula a f en x menos x0, obtenemos este resultado. La transformada de undículas de la f, ¿ok? De la f de x, pero evaluando en ARB como antes, sino en ARB menos x0. La propiedad de dilatación, en este caso aquí se dilata el argumento de la x y eso hace que aparezca este 1 sobre c a la 3 medio acá, aparezca c multiplicando el a y c multiplicando a b en el resultado. ¿Okay? Tenemos la propiedad de rotación. Si R1 es una matriz de Eusebio, rotación. disculpa. Dígame. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. No, ya creo que nos hemos pasado más de una hora y entonces para respetar un poco el tiempo, Listo. te voy a pedir que si puedes tomarte algunos minutos para cerrar. Sí, yo creo que ya vamos, son 3 láminas más y ya está. Sí. Dale, ok, pues no gracias. Tenemos la propiedad de rotación. Aquí R' es R por R1 a la menos 1, donde R1 es una matriz de rotación y tenemos esta propiedad. La propiedad de paridad, si el operador de paridad está definido de esta manera, entonces tenemos esta propiedad. Si aquí tenemos la propiedad de antihomogeneidad de la que estaba hablando, aquí 1 alfa f y psi genera un álgebra asociativa de los octoniones, alfa es octoniónica, y entonces tenemos esta propiedad. Fíjense que ya aquí el alfa sale conjugado por la derecha, ¿no? La propiedad de traslación, tenemos esta otra propiedad de traslación, ok, aquí si definimos este operador de traslación, entonces esta es la fórmula para calcular esa transformada. También tenemos esta otra, si definimos este otro operador, tenemos este resultado para esta transformada, ok. Y finalmente las fórmulas de inversión, la fórmula, la relación del producto interno. La fórmula de inversión se tiene que si F está en L2 de L3 en O, si una undícula octonómica admisible, 1F muy si genera un álgebra asociativa de U, y además estas dos conmutan, tenemos esta fórmula de inversión. ¿Ok? Y finalmente, pues tenemos la relación del producto interno, cuando tenemos una suerte de teorema de Parseval. Bueno, allí son todas las propiedades que hemos mostrado hasta ahora. Es un artículo un poco extenso, pero creo que vale la pena, ha sido bien satisfactorio escribir ese artículo. Y bueno, también dar esta charla. Muchas gracias. Gracias, Eusebio. Gracias a ustedes. Ok, bueno, agradeciendo a Eusebio, ahora abrimos la sesión de preguntas. Entonces, por favor, adelante los que tengan preguntas o comentarios. Sí, bueno, Eusebio, bueno, primero un comentario. La fórmula de inversión de la undícula, de la transformada continua de undícula, se conoce históricamente como la fórmula de
de Calderón, precisamente porque Calderón, mucho antes de la formulación de la teoría ondícula, tenía esa fórmula en unos artículos en el comienzo de los 60. Alberto Calderón, Alberto Pedro Calderón, quizá uno de los analistas más importantes del siglo XX. Una pregunta, tú decías precisamente que, o sea, habías trabajado la versión continua, pero entonces la versión discreta, ¿hay algo hecho? No, bueno, que yo haya visto, hay algo, pero no exactamente con esta transformada, ¿ok? Pero en verdad, que haya revisado así un solo artículo de eso, pero no con esta versión, ¿no? Y supongo que debe haber mucha tela que cortar por ese camino. Claro, sí, no, porque... Y otra pregunta, o sea, tú estás trabajando en los opciones que tienen como subálgebra a los cuaterniones. O sea, esto implica en particular, entonces que hay o sea, tus definiciones implican una transformada de undícula también en los cuaterniones. Así es, sí, exactamente. Todo eso se reduce a aquel caso cuando uno toma, por ejemplo, el mu cuaternión, o cuaternión puro unitario. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá se va para allá de forma natural. Muy, muy bonito. Muy bonita la charla y muy bonita los resultados que has obtenido, en verdad. Sí, gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sí. Por cierto, un comentario allí que tengo que hacer, ¿no? Este es un trabajo que surge de una dirección de tesis de maestría de Claudia Jiménez, que justo está aquí, entró a esta charla también, y de una invitación que hicimos nosotros a Lucas Blasi, que es uno de los autores que nosotros hemos citado, porque, bueno, él nos escribió preguntándonos con respecto al trabajo que estábamos haciendo. De alguna forma vio que estábamos trabajando en esto y nosotros decidimos invitarlo a trabajar en este artículo, y la verdad es que la contribución tanto de Claudia como de Lucas ha sido bastante buena. O sea que lo que quiero decir con el comentario es que el trabajo no es solo mío, sino que hay un equipo de trabajo que ha hecho muy buen trabajo, creo yo. Yo, mientras tú hablabas, lo estuve buscando el artículo en el archivo, pero tu artículo no está en el archivo. No. O sea, me encantaría ver si podría, ni tampoco está, también busqué en el ResearchGate y tampoco está nada parecido. Porque el de la transformada ondícula unidimensional nos los aceptaron hace como un mes, pero no estoy seguro de cuándo sale publicado. El de la tridimensional, lo que le puedo mostrar es que, fíjese, esto falta muy poco para terminar ese artículo. Ya nosotros acá tenemos casi todo escrito, ¿no? Tenemos aquí casi todo escrito en la transformada tridimensional, ¿no? Falta la introducción, hay algunas cosas que decir ahí de los cuaterniones, pero ahí están todas las demostraciones. O sea, todo esto van, no sé, sin la introducción, van esta cantidad de páginas. Nos falta un poco sobre la conclusión. Yo creo que el artículo va a tener unas 22, 23 páginas, pero en verdad nos gustó hacerlo con bastante detalle en las demostraciones, porque una de las cosas que a mí me pasa como matemático es que yo creo que uno sí tiene que sacar la cuenta para convencerse y todo lo demás, pero a veces es trivial que esto pasa en los artículos. A uno le toma mucho tiempo ver que es trivial, ¿no? Depende de qué tipo de cosas esté viendo uno. Y puede ser que ese tiempo sea útil para hacer otra cosa, aunque no digo que sea malo ponerse a sacar las cuentas. Yo lo hago, pero algunas veces es trivial, me ha tomado una semana y cuando comencé, cuando estaba en la tesis de pregrado, recuerdo que esa frase es trivial me tomó 6 meses, ¿no? Siendo estudiante de la licenciatura.
pudo haberme tomado menos. Entonces, a mí me gusta hacer las demostraciones con detalle en los artículos por muy fastidioso que se vea. ¿Tienes alguna aplicación? Bueno, yo tenía una pregunta que va a complementar la tuya, Wilfredo. Es lo siguiente. Si yo entendí, primero, muy bella la exposición, tienes una capacidad didáctica impresionante. Gracias, profe. Muchas gracias. Lo que quería decir, hay cosas que no entendí y es natural, porque claro, el mundo no conmutativo, de los que siempre trabajamos en el conmutativo, es como un paso adelante, pero hay un elemento básico en tus demostraciones y es que tú dices mu, f y tal. Sí. Es decir, que a mí me parece que en ese caso hay elementos que te llevan a fórmulas cerradas. Pero después hiciste Sí. una observación que a mí me parece que es muy interesante y es que cuando tú dices, bueno, si no tengo estas condiciones, hago mi desarrollo en la base, ¿verdad? Y en esa base aparecen los coeficientes que son coeficientes reales y ahí esos coeficientes reales no molestan. Y la condición que pedimos sí se cumple. Entonces la fórmula que hemos mostrado sí la podemos usar en esos casos. Exactamente. Y entonces yo creo que a mí me parece que el resultado, como tú lo planteas, porque te gustan las fórmulas cerradas como buen analista, en realidad tienen mucha más trascendencia que ese simple elemento, porque tú pasas al desarrollo en la base, y en el desarrollo en la base tiene Parseval, Plancherel, sí, todo. Lo que pasa es que escrito de manera vectorial y claro, a mí me parece que es natural porque es una cuestión completamente no conmutativa. Esa es la primera observación que yo quería hacer, sí, y era para ver si yo había entendido un poquito. Entonces quizás usted sugiere, lo que entiendo es que sugiere que quizás uno pueda escribir lema y entonces el teorema sea la fórmula general, la fórmula esta de... Es que las fórmulas son lindas, es decir, no puedes dejar la fórmula claro, al lado, sino que cada vez que, por ejemplo, cada vez que se escribe un teorema, dice, en realidad esto tiene una versión general, que es esta. Okay. Como Remark, ¿no? Todo el tiempo, entiendo, porque es que las fórmulas son muy bonitas, tienen mucho que ver con el análisis armónico clásico, entonces no sí, es bueno quitarla. Claro. Otra pregunta, que es la que tiene que ver con lo que decía Wilfredo ahorita, por eso lo interrumpí, es que sería muy interesante para los legos como los que no conocemos análisis no conmutativo, ver de dónde viene la motivación. Es decir, seguramente ustedes tienen en la cabeza alguna ecuación diferencial no conmutativa, algún sí, elemento. Bueno, eso sería bellísimo. Fíjese que hay un tema, esto aparece por insistencia. El trabajo que yo estoy haciendo es básicamente lo que hice fue retomar lo que yo trabajé en la tesis de pregrado. Yo en pregrado trabajé con el profesor Alfredo Ríos en la Simón Bolívar y él trabajaba en teoría de ondículas, ¿sí? Pero yo dejé eso por mucho tiempo. Eso estoy hablando de que eso fue allá en el 2007 y entonces me dediqué... Cuando Alfredo estaba joven, imagínate. Sí, me dediqué, así es, me dediqué a hacer otras cosas y de hecho... Cuando todos estábamos jóvenes. Cuando todos estábamos jóvenes. Si ustedes ven los artículos que yo tengo en ResearchGate, mis artículos publicados son en otra área. De hecho, el primer artículo que sale publicado en esta área es este que todavía no, que ni siquiera está publicado aún, es el de la transformada unidimensional. Entonces, yo retomo este trabajo por la insistencia de la profesora Vanegas, que me decía que de allí seguramente iban a salir cosas si trabajábamos ese concepto de la ondícula y de la transformada en este contexto no conmutativo, ¿no? Entonces, comenzamos a revisar sobre ese asunto. Yo le ofrecí a Claudia el año pasado o antepasado, si no recuerdo mal, un trabajo en este tema de la transformada ondícula. De hecho, comenzamos a trabajar con otra transformada, pero nos dimos cuenta de que las trabas eran muchas como para llegar a una conclusión en un tiempo razonable. No, quiero decir, en el tiempo que a ella le pedían para
le exigían para terminar su tesis, y entonces cambiamos la transformada, hicimos un pequeño cambio allí, y eso después el camino fue bastante natural. Pero la idea es que comenzamos estudiando la transformada cuaterniónica, ¿ok? Pero no la de ondícula, sino que vimos la transformada de Fourier en los cuaterniones, y resulta que esa transformada ha sido fuertemente usada para el estudio de imágenes a color, ¿sí? En donde lo que pasa es que el rojo, verde y azul, este RBG, se conecta con las partes imaginarias de un cuaternión. Si el R es el S1, o el I, el azul, el blue es el J, y el green es el K. Entonces, yo no sé mucho sobre ese asunto porque, bueno, como ven, yo me dedico o me he dedicado hasta ahora más a la parte teórica, a la construcción de herramientas teóricas para este tipo de cosas, pero sí sé que hay un montón de aplicaciones en esa área, en el área del estudio y procesamiento de imágenes, sobre todo a color. ¿Okay? Nosotros pensamos, y la idea cuando yo le ofrecí esto a Claudia fue que eh, en el caso de la transformada de ondículas en los cuaterniones, allí se usaba el grupo de rotaciones en R2. Y yo estaba seguro de que acá íbamos a usar el grupo de rotaciones en R3. Y entonces, si allá las cosas se hacían para imágenes a color, imágenes dos dimensionales en el plano, quizás esta o una versión de esta pueda usarse para objetos tridimensionales a color también. O sea, lo que yo espero es que por allí vaya el asunto, ¿no? En realidad, como comenté hace un momento, yo me dedico más a la parte teórica porque mi formación fue pura, pero sí que me interesaría hacer un poco de esto después en las aplicaciones, ¿no? Involucrarme con gente que haga aplicaciones, que maneje herramientas en las que se puedan usar estas cosas, eh, y bueno, ver qué sale de allí. No sé si contesté su pregunta, ¿no? Está Está en en mute. mute. No, sí, perfecto. Eso, Ok. eso era lo que... Era una incitación, más bien, Ok. para Bueno, que, para que dejara la modestia y fuera un poquito. bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. No sé si hay alguna otra pregunta. La verdad es que eh, mm, no es el área en el que yo he trabajado y me he especializado. Yo hago otras cosas, representaciones integrales en los cuaterniones, octoniones y álgebras de Clifford. Ok. Y también problemas de valor inicial y problemas con valores en la frontera, que es lo que más he hecho en mis artículos, pero esto sí que últimamente me ha atrapado esta teoría eh, de hace, qué sé yo, un año y medio para acá. Y bueno, han salido cosas buenas. Tú también trabajaste con Di Teodoro, ¿verdad? Sí, sí, así es. De hecho, con él tengo cerca de 9 o 10 artículos publicados. La mayoría ha sido con él. La otra parte con la profesora Vanegas y bueno, con otros compañeros del grupo que conformamos nosotros de análisis de Clifford, porque nosotros lo que hacemos más es análisis en álgebras no conmutativas. Y en este caso que yo me metí a hacer cosas en el álgebra de los octoniones, que es no asociativa. ¿Alguna otra pregunta para Eusebio? Tenía una curiosidad, una pregunta sobre un enunciado que tú pones de una hipótesis de radialmente simétrica, Sí, o sea, rotacionalmente simétrica. O sea, para ti los dos conceptos son equivalentes. rotacional, no, que es invariante bajo rotación. Sí, Ya, pero tú radialmente pones simétrica. antes radialmente Sí, simétrica, entre comillas, sí. entre paréntesis, Y después rotacionalmente digo, esto simétrica. es Pero radialmente invariante. simétrica es un poco más débil, ¿no? Un poco más general. Bueno,
Sí, probablemente allí tengo que revisar. Realmente simétrico quiere decir que la función es invariante por inversiones, o sea, por inversiones de la dirección de un radio. Entiendo que Entonces, si es invariante por rotaciones, en particular es invariante por inversiones de radio. Entonces quizás eso allí hay que arreglarlo con respecto a la precisión que hay que tener en ese. Claro, porque es diferente, ¿no? Me parece que la noción en geometría y ese problema, con esta hipótesis de invariancia por rotaciones, el problema se transforma en un problema unidimensional esencialmente, ¿no? Sí. Porque los niveles son esferas y los valores de la función son, es como si parametrizaras el espacio entero del R3 por esferas y los valores son, la función es una función que queda parametrizada en R prácticamente. Ok, entiendo. Otra pregunta que quería aclarar, una cosa que se me ocurrió, pero solo que ya creo que ya Chichi preguntó un poco. Me parecía interesante ver si, claro, la transformada de la convolución de dos funciones no es, o sea, la convolución de dos funciones no es conmutativa. No es conmutativa. Y la transformada de la convolución es el producto, pero es un producto ordenado, no es un producto de cambiar el orden. Sí. Entonces, a mí se me ocurría que sería interesante ver cuál es la relación entre la transformada de la convolución y el producto cambiado de orden. Y esa respuesta está, después tú pusiste la fórmula de coordenadas y la respuesta está ahí. Sí. Entonces, me parece que esa fórmula de la coordenada, me parece que tiene más potencial en esto, por lo menos en esas demostraciones que tú mostraste, no sé si te harán atrás otras donde usas eso también, pero sería, me parece que así, para redactar el artículo, me parece que sería más claro poner eso como un lema separado, ¿no? Ok, entiendo. O sea, expresar la convolución o en fin, lo que sea, esa expresión de la convolución como una cosa en coordenada. Y a partir de ahí, bueno, tú puedes tal vez demostrar las otras cosas y si aparece o no esa fórmula, cuando aparezca tú llamas la atención, mira, esa fórmula es derivada de, ¿no? De ahí me parece que esa fórmula tiene más información. Sí, resaltarla un poco más y a partir de ella tener las demás. Sí. Y otra pregunta, sí, solo también por curiosidad, cuando tú, por la transformada de Fourier normal, las gaussianas son, creo que son las únicas autofunciones, ¿no? Bueno, entonces, sí, probablemente no hemos estudiado entonces eso. Yo te quería preguntar si en este caso sabes cuáles son las autofunciones. No hemos metido en ese. No, pero tú tienes una fórmula donde precisamente la transformada de Fourier de una gaussiana es una gaussiana con otros parámetros, que es muy similar al caso clásico. Sí, pues justamente. Entonces, mi pregunta es un poco la recíproca. ¿Será que si tienes una función, es autofunción? Si tú tienes una transformada de una familia de funciones o de una función que te da otra función del mismo tipo. Entiendo. Bueno, eso es algo esa es una cuenta que sería interesante sacar, a ver cuál, qué sale de allí, cómo deberían ser esas autofunciones. Sí, una especie de problema inverso espectral, una cosa así. En verdad no son autofunciones, porque cambian los parámetros. Sí, cambian los parámetros. O sea, es una familia. Una familia invariante. Son una familia invariante. Sí. Familias invariantes de funciones sería la manera correcta. Lo que sí se podría, bueno, que no sé aquí, pero en el caso clásico, las que son autofunciones son las funciones de Hermite. Esas sí son verdad, tiene razón. Las transformadas, las autofunciones, las transformadas de Fourier con autovalores I menos I. Sí. Okay. Entonces aquí quizás hay un teorema similar. Claro, aquí también, exactamente. Pero entonces, claro, tienes que meterte a ver cómo define las funciones de Hermite en los octoniones. Sí, pues. Bueno, es verdad, tienes razón. Son dos problemas diferentes. Familias invariantes de funciones y autofunción. Y también hay una parte que está ligado con esto, como siempre, Rafael nos lleva a meditar, que es la parte del teorema de Wagner. Es decir, uno tiene una función que tiene valores octonionales. Me voy a ir a los cuaterniones porque los cuaterniones son asociativos, son un poquito más digamos, se ha perdido menos estructura, ¿no? Más friendly, sí. Sí.
Y entonces, claro, uno puede pensar que en realidad no tiene una función, sino tiene una medida, pero una medida no conmutativa, porque, ojo, vas a operar Sí, sobre exactamente. conjuntos de cuaterniones. Pero Sí. sería pero muy interesante explorar las relaciones ligadas a la positividad. Si Micha estuviera aquí, diría, eso podría ser esencial. Es decir, ver cuál es la representación del teorema de Wagner en tal estructura algebraica. Eso sería Sí. extraordinario. Y Claro. uno pudiera sacar alguna cuenta en ese sentido. Y estoy viendo que lo está oyendo. No, sí está. Yo iba a hacer una pregunta más o menos en esa dirección también, pero bueno, tú la pusiste en los términos correctos. Estudiar cómo sería, qué tipo de información tú puedes sacar de espacios de medidas en este contexto, usando la transformada de Fourier. Bueno, fíjense yo estaba viendo las cosas cuando dije que hay mucha tela que cortar en otra dirección, pero los comentarios suyos realmente abren mucho más el panorama. Bueno, pues tú Hay no mucho dices por que eres hacer. formación pura, pues. Hay mucho por hacer, muchísimo por Entonces, hacer. bueno, Así o es. sea, yo te iba a preguntar también sobre las aplicaciones, pero tú me dijiste, bueno, no, porque yo soy puro y tal. Y Rafael, Bueno, entonces va a lo profundo. entonces ahí Está ya, bien, está bien. No, ahí ya pero me siento un poco menos sinvergüenza como sí. para preguntar las cosas que se me ocurren que son completamente por la nube, o sea, yo qué sé, yo te No, pregunto, pero en verdad son cosas que me interesan mucho. En esa dirección me interesa mucho trabajar. En la parte de aplicadas también, pero digamos, no es mi fuerte y no sé mucho sobre ese asunto, pero sin duda también es algo que creo que podría salir algo bueno y también me gustaría trabajar por allí. Ojalá haya tiempo para hacer ambas cosas. Eusebio, bueno, ya está claro y nos enseñaste que todavía están escribiendo el artículo, pero Sí, tú vas a compartir por lo menos las diapositivas, ¿verdad? sí, yo envío eso. Lo voy a Ok, pasar a Tomás y a Marco para que lo reenvíen a todos. Ok. muy bien. Sí, no, lo ponen en la página, ¿no? Ah, bueno. Bueno, agradecidos Bueno, con todos. Bueno, creo que fue muchas bastante. gracias otra vez, Eusebio, y Ustedes. gracias a todos por participar. Yo creo que podemos parar la grabación, Tomás. Eso era lo que iba a proponer.